Hola, bienvenido. Es un gusto poder estar acá el día de hoy compartiendo contigo. Te quiero agradecer el tiempo que estás tomando para poder estar acá en este webinar en donde vamos a hablar acerca de 5 métodos que te ayudarán a fortalecer tu liderazgo y a poder mejorar la productividad en tu equipo de trabajo. Quiero agradecerte realmente este tiempo y agradecerte por permitirme ser parte de tu desarrollo profesional. Estoy seguro que este tiempo será muy bien retribuido, pues el desarrollo profesional para nosotros en Personal Development es realmente la llave que nos permite conquistar cualquier área de tu vida. Es ese desarrollo que te permite conquistar cualquier objetivo que te hayas planteado, objetivos personales, profesionales, educativos, pues ese conocimiento que uno va adquiriendo a lo largo de la vida, a lo largo del desarrollo, nos permite poder ponerlo en práctica y el día de hoy seguro que esta información te va a aportar muchísimo, muchísimo, muchísimo valor. Antes de iniciar, quiero presentarme formalmente contigo. Quizás ya me has visto o me conoces por las imágenes, por algún video promocionando el webinar, pero quiero presentarme formalmente contigo. ¿Quién es realmente Guillermo López? Guillermo López en la vida cotidiana es una persona, o soy cristiano, emprendedor y apasionado por el desarrollo profesional y personal de las personas. Me gusta generar un impacto positivo a través de cada interacción que puedo tener con las personas y estoy seguro que el día de hoy no será la excepción. Espero que tú lo percibas de la misma manera. Y pues también quiero compartir contigo parte de mi vida cotidiana y acá pues te presento a mi familia. Este soy yo en el ámbito diario, mi esposa, mis dos hijos y este es mi equipo de vida con el que hemos ido desarrollando y pretendemos generar un legado que no solamente quede en nuestros hijos, sino poder trascender en generaciones futuras. En el área cotidiana, pues este es Guillermo López. Pero también quiero compartirte quién es Guillermo López o el área de experiencia que ha traído a poder generar este webinar el día de hoy. Y pues para ello te cuento un poco acerca de mi experiencia profesional. Yo soy psicólogo industrial y cuento con dos áreas de experiencia. La primera es en el área de capacitación. Soy psicólogo industrial con más de 10 años de experiencia en el área de recursos humanos, específicamente en capacitación y desarrollo de personas, liderando y desarrollando líderes y equipos de trabajo. Actualmente soy el creador y director del proyecto Personal Development, que es un proceso, un proyecto orientado al desarrollo de personas, desarrollo profesional y personal, tanto de personas como de empresas, del cual el día de hoy te agradezco por también estar formando parte. Por el otro lado, pues tengo también experiencia en el área de manipulación de alimentos, tengo 7 años de experiencia en restaurantes. Esto me ha permitido no solamente conocer el área operativa, sino poder ser parte de asesores que han podido llegar a capacitar a restaurantes de renombre en Latinoamérica, restaurantes como McDonald's, Burger King, Taco Bell, Little Caesars, Papa John's a nivel latinoamericano. Esto pues lo he podido profesionalizar un poco más y tengo cuento con una certificación de instructor, Proctor Instructor, SerSafe, que se enfoca en la inocuidad y manipulación de alimentos a nivel internacional. Este es un breve resumen de mi experiencia profesional y es lo que el día de hoy pues quiero llevar a poder compartir contigo parte de esa experiencia hablando específicamente sobre el área de recursos humanos y gestión de equipos. Así que vamos a conocer realmente cuál es el enfoque o el objetivo de este webinar. Es poder conocer esos 6 indicadores que impactan o afectan la productividad de nuestros equipos día a día, poder romper algunos paradigmas por ahí que pueden ir surgiendo a lo largo del día a día de poder ir trabajando e involucrándonos con estos indicadores y poder darte a conocer también 5 métodos que te ayuden a controlar estos indicadores. Así que esta sesión o este webinar la vamos a dividir en dos partes. En esta primera sesión, esta primera parte de la sesión, vamos a hablar acerca de los paradigmas que suelen surgir acerca de estos indicadores y luego pues te daré a conocer los indicadores. Para esto, cuando hablamos del paradigma al que me refiero, es poder adoptar algún tipo de cultura o de costumbre de situaciones que día a día por la cotidianidad que se da en este tipo de acciones, nosotros las adoptamos como parte de la cultura. Sin embargo, el día de hoy el objetivo es poder rechazar este tipo de indicadores haciéndolos o apartándolos de nuestra cultura. Es algo que no debe estar en nuestro equipo de trabajo. Es importante que esto tú lo tengas presente. Estos indicadores, aunque día a día se dan, no son parte nuestra, son cosas que tenemos que ir rechazando y esto es el paradigma que día a día nosotros nos enfrentamos, que día a día nosotros empezamos a tener por la cultura, por la frecuencia que se da, nosotros empezamos a adoptar
y pensamos que estos indicadores son normales y realmente no es así. Los indicadores que ahora te presento son cosas que se dan, pero que no deben darse, que debo verlo como algo que es ajeno, que no tiene que estar en mi equipo de trabajo. Aunque se den, yo no lo tengo que adoptar como parte de mi día a día, de mi equipo, como parte de mi cultura. Esto es romper ese paradigma, que estos indicadores, aunque se den, no son míos. Estos indicadores no los quiero. Estos indicadores no me ayudan a lograr objetivos. Y ese es el enfoque inicial de esta sesión. Poder centrarnos en que estos indicadores que vamos a ver, estoy seguro que tú los has visto, que tú te has enfrentado con ellos, pero no son parte de tu día a día, no tienen que ser parte de tu cultura. ¿Ok? Estoy siendo muy redundante, muy repetitivo, porque quiero grabarlo en tu mente, quiero que tú te hagas esa idea, que adoptes este compromiso de que estos indicadores no tienen que ser parte de tu cultura. ¿Ok? Y vamos a hablar entonces acerca de estos indicadores. Vamos a hablar del primer indicador, que estoy seguro que lo has vivido, que es la impuntualidad y el absentismo. Estoy seguro que incluso nosotros mismos, yo lo he podido experimentar como parte de alguien que llega tarde, alguien que no ha llegado por algún motivo, puede ser algún motivo justificable o no, pero es algo que llega a impactar la productividad. ¿Y por qué impacta la productividad? Te preguntarás. Pues realmente el momento en el que nosotros estamos en una posición en donde llega alguien y te dice, mira, no voy a poder llegar, o mira, es que voy a llegar, pero voy a llegar tarde, lo que hace es representar un tiempo muerto, en donde ese tiempo muerto tiene que ser ocupado por otra persona, ya sea por otro compañero o por nosotros mismos. Y eso representa una carga laboral. Esa carga laboral va a permitir que nosotros desarrollemos actividades compartidas, mis propias actividades y las actividades de otra persona. Y eso puede llegar a implicar en el incumplimiento de tareas. El incumplimiento de tareas por parte de mis tareas, por estar ocupado atendiendo otras, o no atender de manera adecuada las tareas de la otra persona. Entonces, esto es algo que día a día nos enfrentamos, día a día lo vivimos, pero es algo que no debe pasar. No debo acostumbrarme al, ok, está bien, es algo que sí es normal, porque esto no es algo que yo deba ver como normal, que se puede corregir, se puede controlar y son cosas que vamos a ir viendo a medida que vaya avanzando. ¿Okay? Otro indicador del cual muchas veces nos llegamos a topar y que a veces tiende a ser un poco chocante o a tener un poco de impacto es las actitudes extrañas o negativas. Son aquellas personas que hablan acerca de situaciones que no les parece algo, que se comportan de manera inadecuada o que buscan el poder llegar a impactar de forma negativa pues, al equipo, a los resultados de manera intencional. ¿Cómo poder atacar? Y estoy seguro que nos hemos enfrentado a este tipo de personas. ¿Y qué es lo que sucede con este tipo de situaciones? ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan peligroso tener este tipo de situaciones? Porque cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones son cosas que pueden ser contagiosas y se produce ese efecto dominó. Y es algo que muchas veces se tiende a decir, es que la manzana podrida pudre a las demás. Y eso es posiblemente, en parte es real, en parte no, pero tiende a ser contagiosa porque su capacidad de liderazgo en ocasiones de esas personas es muy fuerte, mal enfocada, pero es una capacidad de liderazgo que se hace evidente. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Pues ese tipo de situaciones buscan empezar a generar roces y ocasionan un mal ambiente de trabajo. Ese mal ambiente de trabajo ocasiona que las personas a su alrededor no se desenvuelvan de manera adecuada y haya una pasividad, haya algún tipo de roce que afecta a la operación. Y por último, ese tipo de situaciones llegan a generar pues tareas no ejecutadas de forma correcta, ya sea por las personas que tienen o presentan esa actitud o por las personas que lo rodean. Si es la persona que está presentando, manifestando este tipo de actitudes, es posible que lo hagan con ese afán, no hacer las cosas. Aunque tienen la capacidad de hacer las cosas correctamente, no lo hacen. Pero eso es lo que impacta realmente de manera negativa nuestra productividad. ¿Qué es lo que sucede con esto? Y quiero grabar una pequeña idea a través de esta pequeña imagen. Esta imagen es de alguien, es una imagen un poco graciosa, pero muy acertada. Es alguien que planteó una idea. Yo haciendo algo por voluntad propia, algo bien hecho. Yo haciendo algo porque recibí órdenes, algo de manera
digámoslo, mal hecho, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Acá se evidencian dos cosas, la actitud y el comportamiento. Y quiero que grabes esto, que apuntes, que anotes y que guardes este concepto o estos dos conceptos, la actitud y el comportamiento. Aquí hablamos de personas que tienen actitud negativa. La actitud, y muchas veces esto es lo cansado o lo chocante para un líder tener que trabajar con este tipo de personas, porque nos empezamos a enfocar en trabajar con las personas que presentan estas actitudes negativas y las personas nunca cambian. ¿Y por qué es que nos hace esto tan cansado? Porque las personas realmente cuando se enfocan en la actitud, se enfocan en intentar cambiar la manera de pensar, pero una actitud yo no la voy a poder cambiar si la otra persona no quiere cambiarla. Cuando me enfoco en el comportamiento, que es el tip que te doy para que puedas anotar la diferencia entre esos dos conceptos, la actitud es a nivel de pensamiento. Yo no puedo hacer que las personas cambien su forma de pensar a menos que ellas quieran hacerlo. Lo que sí puedo hacer es enfocarme en atacar el comportamiento. Si yo me enfoco en atacar este comportamiento, son cosas evidentes que las personas pueden hacer, aunque no quieran hacerlas. Y esta imagen puede cambiar, que aunque las personas, pues yo les diga que deben hacerlo al final, pues van a tener que hacerlo de la manera correcta, aunque no quieran hacerlo. Y eso es a lo que vamos a orientarlo. Y quiero que realmente grabes este concepto que va a ser muy valioso cuando estemos viendo la segunda parte en esta sesión. Así que este es el segundo indicador que quiero compartir contigo, esa actitud y ese comportamiento que podemos ir moldeando. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente factor que nos puede afectar la productividad? La desmotivación de los empleados. Muchas veces nos enfrentamos con personas que están desmotivadas, incluso nosotros en algún momento nos llegamos a desmotivar y es normal hasta cierto punto, pero no es algo que tengamos que adoptar día a día. Llega un punto en donde tenemos que rechazar esa idea de estar desmotivados y cambiar ese chip, cambiar esa idea. Entonces, ¿qué es lo que impacta o cómo impacta la desmotivación? La desmotivación impacta porque empieza a haber una pasividad operativa. Esa pasividad operativa que puedes enfrentar, que puedes ver, es un rendimiento bajo, es un bajo ritmo de trabajo, más lento, más calmado, que podría aumentarse. Otro es el estancamiento. Hay muchas personas dentro de la organización que llevan años trabajando para la organización, para la empresa, pero se quedan en un estancamiento y tienen un gran potencial de crecimiento y de desarrollo, pero no lo utilizan, no lo desarrollan, no lo ponen en práctica porque ya se conformaron con esa posición y eso es posiblemente un índice de desmotivación laboral. Hay algo que no los impulsa a crecer. Y esto es algo que también tenemos que ir corrigiendo y cambiando. Ahora, esto nos afecta, tanto el estancamiento como la pasividad, en la poca productividad, bajo rendimiento, bajo resultados. ¿Por qué? Porque al final podrían dar más, pero solo están dando una parte de esa capacidad que tienen. Y eso no se puede llegar, tal vez no a afectar, pero sí a frenar ese potencial de crecimiento. El siguiente factor o indicador que nos puede llegar a afectar son las negligencias reiteradas. Estoy seguro que muchas veces te has enfrentado a personas que cometen errores y los vuelven a cometer y los vuelven a cometer, fallan, ya sea de manera intencional o porque carecen de información. Si hablamos de alguien que, por ejemplo, llega tarde, vuelve a llegar tarde, vuelve a llegar tarde, es alguien que está llegando de manera reiterada o cometiendo una acción de manera reiterada que puede llegar a impactar. Esas negligencias es necesario poder controlarlas para poder cambiar y generar ese crecimiento o ese cambio y alcanzar los objetivos. ¿Cómo me va a impactar a mí? Cuando nosotros tenemos personas que generan esas acciones reiteradas, esto representa repercusiones a la empresa. ¿Cómo representan esas repercusiones a la empresa? Porque hay personas, y te doy un ejemplo, haz de cuenta que hay alguien que está operando una máquina, está operando en planta o es un operario y no está haciendo uso del equipo de protección adecuado, no está siguiendo las normas para poder operar esa máquina. Sucede que se le hace ver que tiene que hacerlo, no hace caso, vuelve a suceder, sigue utilizándola de manera inadecuada y llega a sufrir una lesión. Esto va a ocasionar que tengamos que retirar a la persona y tengamos que tener un puesto libre. Entonces eso ya genera una repercusión para la empresa. ¿De qué manera? Pues hay un tiempo muerto, personas que desatienden esa posición. Ahora, ¿qué es lo que sucede con eso? Más allá de esa repercusión, nosotros como líderes vamos a tener que proponer soluciones, tener que
ver qué acciones tomar para poder corregir esa situación. Y eso es una inversión de tiempo para poder subsanar ese tipo de situación que pudo haberse prevenido, que pudo haberse controlado, pero como se da de manera reiterada, lamentablemente tenemos que invertir ese tiempo. Y ese tiempo que pudiéramos aprovechar para desarrollar acciones que mejoren la productividad, las utilizamos para corregir algo que se pudo evitar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo soy reincidente y no hay un proceso de cambio o no hay un cambio en esa reincidencia? Se produce una desvinculación, ya sea que la persona definitivamente no hace caso, no hace un proceso de cambio, definitivamente pues de acuerdo a las organizaciones, las políticas de las organizaciones pueden optar por la desvinculación, es decir, el despido o el retiro de la persona de la organización. Si estamos en esta situación, pues eso nos lleva al siguiente factor, al siguiente indicador, que es la alta rotación de personal. Estoy seguro también que muchas de las organizaciones en las que actualmente te desempeñas, o en las organizaciones en las que te has desempeñado, has sufrido de este factor. ¿Y qué es realmente la rotación de personal? Es cuando hay personas que se retiran, ya sea de manera voluntaria o que se produce una desvinculación por parte de la empresa, es decir, un despido, y hay nuevas incorporaciones. Cuando hay salidas y hay ingresos de personal, a eso se le denomina la rotación de personal. ¿Qué pasa con la rotación de personal y por qué es que realmente es perjudicial para la productividad? Y muchas veces no lo notamos. Incluso llegamos a pensar de que si alguien no genera un cambio y se da mucho con las personas que tienen actitudes negativas, es mejor retirarlas de la organización, retirarlas de la empresa. Pero ¿cuál es realmente el impacto que esto tiene? Pues la carga laboral. ¿Por qué la carga laboral? Porque cuando siendo realistas la situación de alguien que se desvincula en la empresa, ya sea que presente su carta de renuncia o que nosotros podamos darle un proceso de retiro, nosotros llegamos a un punto en donde nos quedamos con una vacante. Y eso, si por ejemplo alguien hoy me presenta su carta de renuncia, me dice, ok, te voy a dar 15 días de gracia. Pasamos nosotros la requisición a recursos humanos y recursos humanos no tiene una vacante, una persona ya lista para poder cubrir el puesto. Hay un proceso que tiene que pasar. Entonces, esa requisición tiene que ser aprobada por recursos humanos, pasa al departamento de reclutamiento, empieza el proceso de reclutamiento de personal, hacen la convocatoria, reciben los candidatos y luego la selección de candidatos. Cuando tenemos el ideal, entonces estamos hablando aproximadamente en promedio en Latinoamérica, el proceso de contratación es aproximadamente de 2 meses en promedio. Cuando hablamos de 2 meses, para ese tiempo estoy hablando de 2 meses al menos. Si me dio 15 días, pues mes y medio en donde tengo un puesto libre. Y eso es carga laboral, porque alguien se encargará de cubrir esa posición vacante. Ahora, ya vimos el tiempo que tarda la persona en cubrir o alguien en cubrir una posición. Pero ¿qué pasa cuando la persona ya está en el puesto? Se da la curva de aprendizaje. No es que alguien llegue al puesto conociendo todo el proceso, todos los procesos de esa posición. Empieza a generarse algo que es la curva de aprendizaje. Tiene que aprender de desarrollarse como lo hacía la persona que estaba ahí. En el tiempo promedio también en Latinoamérica, para que se pueda generar o cumplir el proceso de aprendizaje, es de 2 meses. Estamos hablando que prácticamente un plazo promedio de 4 meses no tengo esa estabilidad en resultados, o porque me falta alguien o porque no se puede desempeñar de manera correcta. Y al final esa inestabilidad de personal pues produce también inestabilidad en los resultados. Si es una empresa que está generando constantemente o un equipo que está generando constantemente rotación de personal, los resultados no van a ser estables. Si yo puedo tener la manera de poder controlar esta rotación de personal y mantener esos índices más estables, la tendencia de los resultados no solamente se va a mantener, sino va a ir tendencia a incrementarse. Y esa es la importancia de poder controlar la rotación de personal. Al final, todos estos indicadores, todo lo que acabamos de hablar, todo lo que acabo de platicarte, van a repercutir o van a llegar a impactar en bajo rendimiento. El bajo rendimiento es realmente lo que nosotros buscamos corregir o controlar, porque es algo que nosotros podemos quitar y rechazar nuestra idea. Y es por eso que te decía, estoy seguro que todo lo que acabamos de ver se ha dado día a día en tu equipo de trabajo. Lo has vivido, lo has también dado a gestionar, pero cuando uno lo adopta, ok, sí, la rotación de personal es algo habitual. Cuando tomamos en cuenta que eso es algo habitual, entonces lo adoptamos como que
nada está pasando. Y esto, te hago una pequeña analogía. Haz de cuenta que tienes un carro, un vehículo, y de repente, es habitual que uno está tranquilo y de repente se escucha un ruido. Se escucha un ruido raro y dices, algo tiene el vehículo, algo tiene el carro, algo tiene mi auto. Sí, pasan los días y el ruido, el sonidito este no se elimina, sigue. Llega a ser tan habitual, tan cotidiano, que lo adoptas como parte del vehículo y lo tomas como normal, cuando al final llega a desembocar en un impacto en el vehículo. Puede llegar a sufrir un desperfecto grave que puede involucrar también daños a la salud. Entonces, este tipo de situaciones que habitualmente nos enfrentamos, que pasen día a día, no quiere decir que sean normales, que pasen día a día son solamente indicios de que la productividad puede mejorar. Así que este es el primer indicio. Si tengo alguno de estos indicadores y se está elevando, se está saliendo un poco de control, hay que ponerle un poco de atención para poder llegar a generar ese cambio. Ahora la pregunta es cómo resolverlo, cómo resuelvo este tipo de factores, de indicadores, si se me están dando con frecuencia o están sucediendo mucho. Ok, para poder resolverlos vamos a pasar ahora a la segunda parte. En la primera parte ya vimos ese paradigma de adoptar las ideas o los indicadores como propios y hay que rechazar esa idea. Hay que rechazar esos indicadores. Hay que sacarlos y desecharlos de nuestra cultura. Ahora ya vimos también cuáles son los indicadores. Ahora pasemos a la segunda parte y en esta segunda parte lo que queremos trabajar son principios de liderazgo. Esos principios de liderazgo que van a fortalecer realmente a ti como figura principal o como figura referente y te van a ayudar para poder aplicar de manera efectiva los métodos que van a ayudar no solamente a mejorar tu figura como líder, sino la productividad de tu equipo. Lo que nosotros buscamos en esta segunda parte es poder trasladarte realmente la idea de que todo lo que vamos a ver ahora es aplicable. Quizás lo conoces, quizás lo has escuchado, pero poder ahora desechar la idea anterior y adoptar esta nueva idea. Desechar la idea de cultura o de actividades que adoptamos como parte de la cultura, desechar eso y cambiarla por esta nueva idea. ¿Cuál es la nueva idea? Vamos a hablar acerca de algunos principios de liderazgo. El primer principio de liderazgo es la humildad. Para yo poder generar un cambio, ya sea en cualquiera de estos indicadores que vimos, es importante resaltar la humildad, porque yo puedo compenetrar con mi equipo, poder interactuar con ellos y va a generar una mejor sinergia en el equipo y mejor estabilidad en los resultados también. Entonces, todos somos personas, todos en algún momento incluso pudimos ser parte de algún equipo y ahora es el tiempo de poder cambiar los papeles. El segundo es la empatía. Si yo tengo empatía, yo puedo no solamente ponerme en los zapatos de los otros, que es lo que normalmente se suele decir de la empatía la vamos a llevar un poco más a nivel de pensamiento y vamos a tratar de empatizar, de ponernos en la situación y tratar de sentir lo que las otras personas sienten. No solamente es comprender lo que las demás personas sienten, sino tratar de llegar a ese nivel emocional de qué es lo que las personas están sintiendo, qué es lo que las personas están pasando y cómo ellas podrían llegar a sentirse, ya sea un sentimiento bueno de euforia, un sentimiento de tristeza, de depresión incluso, pero son cosas que nos van a ayudar, pero esto lo voy a generar mezclando estos dos principios, la humildad y la empatía, es poder conectarme emocionalmente con mi equipo de trabajo. Ahora, ya vimos la empatía, ya vimos la humildad y también quiero hablarte de la imparcialidad. Si yo me refiero a la imparcialidad, me refiero a ser justos con las decisiones que yo vaya a tomar. Y voy a ponerte un ejemplo en todo esto. Hagamos de cuenta que en el proceso de liderazgo nos topamos con alguien dos personas. La primera es una persona que es una madre soltera, que tiene una necesidad y el día de hoy no puede cuidar a alguien que le cuide a sus hijos, no tiene quien le cuide a sus hijos y está en esa necesidad de poder buscar quien haga ese cuidado. Por otro lado, tengo a alguien que constantemente llega tarde, es totalmente desinteresado de la operación y es alguien que reiteradamente falta o llega tarde, ¿no? Dos puntos de vista. La primera es alguien que por necesidad no llega a tiempo o no llega y por otro lado tenemos a alguien que cotidianamente lo hace, ¿no? Vamos a ser humildes y vamos a poder empatizar y conversar con ellos de la manera más habitual.
Vamos a ser empáticos para poder tratar de entender qué es lo que está sintiendo esta persona que está sufriendo una situación, que es algo que se dio puntual, pero está sucediendo algo ahí. Por otro lado, voy a sentir o tratar de ponerme en esa situación de la otra persona que no le importa llegar o no llegar. Entonces son dos situaciones. Y ahora vamos a ver qué acciones tomar. Por ejemplo, es algo hipotético, ¿no? Yo con la madre soltera puedo decir, ok, tienes días de vacaciones, te cubro el día, no te preocupes. Estoy siendo empático, estoy siendo justo. Y por otro lado, mira, no es la primera vez que está sucediendo. Entonces, no sé cómo podemos hacer, pero tienes que venir. Si no vienes, lamentablemente por el récord que tienes, voy a tener que tomar una acción. Voy a tener que sancionarte o amonestarte o descontarte el día. Entonces son dos situaciones que pueden llegar a ser imparciales. Si hay alguna situación también que por el otro lado pues, se pueda comprender, pues ese es el enfoque de ser imparcial o justo. Ahora, ¿qué pasaría? Y vamos al siguiente factor, que es la constancia y la firmeza. Supongamos que yo le digo a la madre soltera, mira, te voy a cubrir el día, no te preocupes, es el día de vacaciones. Llega el día de pago y se dan cuenta de que se le descontó el día que yo dije que no se le iba a descontar. Ahí hay falta de mi palabra, por lo tanto pierdo credibilidad y puede llegar a generar una molestia de la persona. Con toda razón, porque yo le dije que iba a hacer algo. Por otro lado, si yo le digo, mira, tienes que venir, si no te voy a tener que amonestar o sancionar. No llegó y no lo amonesté ni lo sancioné. Entonces también pierdo credibilidad en ese sentido. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que esa sanción únicamente se convierte en una recomendación. Si quieres, vienes y si no, no, porque no te va a pasar nada. Entonces ahí no hay justicia en las acciones y menos vamos a tener constancia y firmeza. Espero estar siendo claro con esto, dándome a entender. Con esto lo que quiero es que puedas conocer estos factores que pueden ayudarte a poder tener una mejor visión de tu persona como referente o un puesto de referencia como líder. El siguiente factor, y lo voy o el siguiente principio de liderazgo, lo voy a tener como un principio bíblico de liderazgo. Quizás en algún momento has escuchado de gracia recibiste, da de gracia. Si tú en algún momento tuviste la oportunidad de estar en una posición de operario, de colaborador, en este caso tú tuviste la oportunidad también de crecer y ser ahora un líder. Tú también puedes dar de gracia lo que en algún momento alguien te pudo aportar, dar para poder contribuir a tu desarrollo personal que te llevó a esta posición en la que el día de hoy te encuentras. Y eso es parte del siguiente principio de liderazgo. Es también un principio bíblico, así que por sus frutos lo conoceréis. Si tú te dedicas a poder enfocar, trabajar con tu equipo, ellos se van a desarrollar y ese desarrollo que tú hagas con tu equipo hablará bien del buen líder que eres, porque tú estás aportando y ese aporte que estás dando a las personas van a generar contribución a su desarrollo personal, a su desarrollo profesional, a su crecimiento y eso es realmente lo que va a marcar la diferencia de un líder. Un líder se diferencia por la capacidad que tiene de desarrollar a otras personas y ese es el enfoque que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Te das cuenta cómo esto que estamos hablando tiende a generar ese cambio en lo que hablábamos anteriormente, ese cambio de paradigma? Aquí estamos hablando de algo que genera un cambio positivo, mientras que en el lado anterior, en el punto anterior, era algo que nos estancaba en los resultados. Para poder empezar a hablar de los procesos que te ayudarán a cambiar todo este tipo de paradigmas, era importante hablar de los principios de liderazgo, porque todo esto que vamos a hablar o todo lo que vamos a ver a continuación se fundamenta en esto, en la humildad, en la empatía, en la justicia, en imparcialidad, en la firmeza, en el poder desarrollar a otros y poder hacer que las demás personas crezcan, que eso es realmente a lo que vamos a apuntar ahora. Espero que esto te esté haciendo clic, que te esté aportando muchísimo para poder empezar a hablar realmente de las acciones que vas a desarrollar. Estos planes que voy a mostrarte a continuación son planes o programas que quizás tú ya hayas escuchado en las organizaciones en las que trabajas, en las que has trabajado, y se escuchan a gran escala en las empresas o en las organizaciones. Sin embargo, hoy te voy a explicar cómo de manera pequeña, a través de acciones pequeñas, puedes tener grandes resultados. A través de acciones que no generan mayor esfuerzo, puedes tener resultados sorprendentes. Así que vamos a hablar del primer indicador. El primer indicador, el primer proceso que quiero mostrarte es realmente cómo poder aumentar la capacidad de liderazgo y esa humildad y esa empatía.
Y hay algo que se llama la medición del clima laboral. En las organizaciones esto lo pueden hacer de diferentes formas, procesos estructurados y procesos que pueden darse muy a la ligera. Pero, ¿qué es lo que puedo hacer yo con un proceso de clima laboral? La medición del clima laboral lo que busca es poder generar o conocer cuál es la motivación del equipo, es decir, de los colaboradores que estoy liderando, cuál es su nivel de sinergia o de trabajo en equipo, cómo se llevan entre ellos en su entorno, cómo es que ellos se sienten con el entorno físico en donde se están o están desarrollando sus actividades. Eso es realmente lo que busca la medición de clima, poder conocer o adquirir la mayor información del equipo de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para poder generar ese tipo o de conocer ese tipo de información? Hay muchas formas, hay actividades que pueden funcionar. Una de ellas son las encuestas. Si tienes la posibilidad de utilizar encuestas, puedes hacerlo. Las encuestas anónimas incluso pueden ser para quitar ahí un poco el sesgo o el temor a represalias que muchas veces se da. Puedes hacer una encuesta en anónimo y preguntar realmente cuál es su nivel de motivación, qué lo motiva, cómo se siente en el área de trabajo, qué cambiaría, cómo se siente con el líder que tiene, qué podría incluso cambiar acerca de o qué le gustaría que nosotros pudiéramos hacer para mejorar su experiencia de trabajo. Y eso nos va a aportar también información muy valiosa y positiva sobre nosotros, sobre las acciones que nosotros estamos teniendo. Y eso va a ayudar también a generar una mejor sinergia. Es una comunicación de doble vía. Y al ser anónima, pues permite que quitemos ese sesgo del miedo, ¿no? Ahora, otras actividades que se dan, y en algunas organizaciones lo hacen a manera gran escala, son actividades de integración, actividades como por ejemplo reuniones, excursiones, desayunos, incluso hay empresas que son grandes y dividen los grupos para poder ir a parques de atracción, a parques de recreación, a lugares de parques acuáticos, etc. Hay infinidad. Actualmente, por ejemplo, dirás en el tema pandemia, ¿qué podría pasar si estamos en una acción de teletrabajo? Si hablamos de encuestas, una encuesta no es necesario que sea física. Tenemos herramientas como Google Forms que nos ayuda a poder estructurar un formulario, una encuesta, enviar el link y recibir la información. Si hablamos de actividades de integración, hablando de manera física y presencial, te comparto algo que conmigo funcionó muy bien, que eran las actividades post turno, las actividades después del turno, después de la jornada laboral. Hacer una pequeña invitación de solo decir, oye, mira, vamos a ir a comer después del turno. Te anotas, te apuntas, nos acompañas. Eso es algo que nos ayuda a conocer la información. Si la persona te dice, mira, no quiero ir, ya conoces que hay algo que posiblemente le incomoda o que está sucediendo y puedes investigar un poco más. Si te dice, sí, fíjate que sí quiero ir, me gustaría ir a acompañarlos, pero no puedo. ¿Y por qué no puedes? Porque es que yo trabajo después de acá. Entonces sabes que tiene necesidad y empiezas a conocer algo más acerca de tu equipo. Sabes que trabaja adicional a tu puesto de trabajo, por ejemplo. O te dicen, mira, es que sí, es que yo quisiera ir, pero estudio. Entonces ya conoces algo en el área académica de tu equipo. Y si te dicen, mira, sí, claro, yo me apunto. Entonces son cosas que dependiendo de la respuesta, tú puedes empezar a conocer a la persona. Y estando fuera de la situación laboral, puedes ver su desenvolvimiento en su día a día o de una forma más relajada, ya un poco menos controlada, y poder ver cuál es su nivel de interacción con los demás, saber cómo se relaciona con los demás, y eso te ayudará a poder saber realmente qué es lo que motiva a tu personal, cómo se desarrolla tu equipo, su forma de comunicación, de extroversión, etc. Si es en el caso de teletrabajo, dirás, sí, es que estamos trabajando remoto, incluso en otros países que se dan, que son líderes en países diferentes, que lideran equipos regionales, entonces también se puede tomar acciones. Y te doy un ejemplo. Hubo un caso realmente en una empresa que está trabajando de manera remota, organizaron un baby shower virtual a través de Zoom. Se organizó una reunión, se hizo el énfasis de que era una reunión de trabajo en cierto horario y se pusieron de acuerdo por aparte las personas, el líder organizó a las personas para poder generar un aporte económico, comprar algo que pudiera llevar un obsequio en determinado día, en determinada hora, que coincidiera con la reunión de Zoom. Y cuando estaban conectándose, llegaron a entregar el regalo, la sorpresa, y se hizo una actividad muy buena. He visto personas que hacen desayunos virtuales,
solamente para compartir, para convivir celebraciones de cumpleaños, que solamente hacer una reunión para poder compartir, platicar y hacer una celebración que pueda motivar a la persona. Eso es algo que mejora el clima laboral. Y estamos hablando de acciones que pueden hacerse presencial o en remoto. Cosas que realmente no recomiendo que se pueda generar a través de una situación presencial o de cualquier tipo cuando estemos trabajando el tema del clima laboral es que intervenga el alcohol. Y te digo por qué. No es que esté en contra de, pero realmente el alcohol tiende a desinhibir cierto tipo de contexto mental que tiende a perder o a borrar niveles o líneas de respeto. Y si estamos en una situación laboral, se puede llegar a perder ese respeto que puede afectar cuando regresemos al ámbito laboral. Entonces es mejor evitar ese tipo de situaciones y poder hacer una actividad más sana, más divertida, más cotidiana, que pueda integrar realmente de una mejor forma al equipo y que me permita conocer de mejor forma a mi equipo de trabajo. Espero que esto te esté aportando mucho valor. Son secretos, tips pequeños que te pueden ayudar a poder fortalecer. Y me dirás, Guillermo, ¿y esto para qué me ayuda a mí? Esto te ayuda porque te ayuda a vincular tu nivel de personalidad, de comunicación, a facilitar mayor la comunicación con tu equipo. Vas a tener o abrir esa puerta de comunicación y estás dándote a conocer como una persona, como lo que somos realmente, como una persona. Todos somos personas en este equipo. Que seas un referente dentro del equipo no hace que realmente te quite ese valor como persona. Todos somos personas y esto fortalece tu principio de humildad y tu principio de empatía. Así que espero que esto te esté haciendo bastante clic. Vamos a hablar del segundo punto, del segundo método que te ayudará a poder mejorar o a fortalecer esa capacidad de liderazgo. Y hablaremos acerca de este proceso que también se puede llegar a tomar como grande y es el programa de capacitación. Un programa de capacitación muchas veces en las organizaciones grandes o estructuradas tienden a ser lideradas por una persona que empieza a delegar todas las funciones de capacitación. Sin embargo, nosotros como líderes tenemos la función también de poder fungir ese papel, el poder capacitar a nuestro equipo de trabajo y a menor escala. No es necesario hacer procesos tan elaborados, tan complejos, sino procesos pequeños. Y esto lo que quiero trasladar es cuál es el proceso de una capacitación adecuada. Primero es hacer un pequeño diagnóstico. Digo pequeño porque realmente van a ser acciones que no te van a generar o a consumir mucho recurso. De un diagnóstico bien ejecutado para después ejecutar las acciones de capacitación y por último generar un proceso de verificación para conocer realmente el impacto que tiene la capacitación o el proceso que estás realizando o estás desarrollando. Si hablamos del diagnóstico, quiero platicar realmente qué es lo que podemos hacer, qué acciones podemos hacer con el diagnóstico. Con esto, el diagnóstico comúnmente se conoce como DNC. Si has escuchado hablar del DNC, se refiere al diagnóstico de necesidades de capacitación. Y el DNC se puede hacer de muchísimas formas. A través de observación, a través de monitoreos por escuchas, a través de monitoreos por observaciones, a través de pruebas, de test, de exámenes escritos pueden ser, a través incluso de poder compartir alguien que pueda llegar a hacerse pasar por un cliente y conocer esa información de cómo se está desarrollando. Eso es parte también de un DNC. O simplemente el desempeño que está haciendo sus indicadores es parte del DNC. Si yo veo que alguien no tiene buenos indicadores, que su récord en cuanto a las métricas no está haciendo el adecuado, también es un DNC. Todo lo que aporte a saber que se puede capacitar en algo es DNC. Te voy a poner 3 ejemplos. El primero, te voy a poner el caso de una persona que trabaja en cocina. Son 3 ejemplos aislados. La primera es una persona que trabaja en cocina y que no utiliza el cuchillo de manera adecuada ni el equipo de protección personal para cortar. ¿Ok? ¿Cómo me doy cuenta de esto? A través de la observación. Yo hago mi ronda en la cocina y precisamente me doy cuenta que no está agarrando el cuchillo de forma correcta ni está utilizando el equipo de protección personal para prevenir que se corte o lesione, ¿no? Entonces, ya tengo el primer diagnóstico a través de observación. Vamos a otro diagnóstico, vamos a través de una escucha. Estoy trabajando en un call center, por ejemplo. En un call center yo puedo trabajar y incluso si es de manera remota, puedo escuchar a través de cómo se está ejecutando la atención a clientes, cómo está desarrollando todas las acciones del proceso de atención. Lo puedo hacer a través de un monitoreo de escuchas.
Otra es a través de una prueba. Si yo estoy liderando un equipo de vendedores y quiero saber si conocen el proceso post-venta, entonces puedo hacer un pequeño test, una pequeña prueba para que puedan hacer una respuesta rápida y conocer una ponderación. Y así de esa manera poder saber cómo está el nivel de conocimientos. Esos son diagnósticos de capacitación. Ahora, si te das cuenta, estos procesos pueden ser observaciones directas, indirectas, pueden ser presenciales o remotas. Dirás, ¿y la evaluación cómo lo hago? Pues tienes también la herramienta gratuita de Google Forms. Puedes hacer un test en Google Forms, es totalmente gratis. Haces el proceso, llenas las pruebas, eliges las preguntas, copias el enlace y lo envías. Ellos llenarán las respuestas y ese resultado llegará a ti, a tu cuenta de Google. Entonces, son acciones bastante efectivas para poder saber cuál es el desarrollo de tu equipo de trabajo. Luego de que ya conoces qué es lo que necesitas capacitar, qué es lo que vas a trabajar con tu equipo, necesitamos ahora saber qué acciones tomar, qué es lo que vamos a ejecutar para poder corregir todo lo que ya acabamos de diagnosticar. Y acá podemos valernos de diferentes técnicas o métodos para poder capacitar. Hay fuera de lo habitual, que es una sala de capacitación, alguien dando una exposición, alguien dando una clase magistral, podemos ir más allá y romper esa barrera. Podemos basarnos de actividades como el roleplay o juego de roles, en donde yo puedo desempeñar la función de un cliente, por ejemplo, y trabajar a través de la persona y viendo cómo ese juego de yo soy cliente, trabaja tú y ver cómo se desarrolla en ese juego. Podemos empezar a ir dando técnicas, no, cambia esto, mira, puedes hacer esto, puedes decir esto, y empezar a hacer esa práctica, esa dinámica del roleplay va a ayudar a que pueda ir perfeccionando su técnica de atención al cliente. Por ejemplo, es una de las técnicas. Te doy este tip para que lo puedas aplicar. Esto ayuda mucho cuando hablamos de personas que atienden al cliente y queremos ayudar para que puedan mejorar su dicción, que puedan mejorar sus técnicas de extroversión, de relaciones interpersonales y poder ver de qué forma se están desenvolviendo. Incluso pueden aplicarse en diferentes puestos de trabajo. Otro es el estudio dirigido. El estudio dirigido es algo que se conoce muy poco como una técnica de capacitación, que es realmente resolver el examen. Muchas veces se tiene como que esa cultura de no, vas a resolver el examen, le vas a dar las respuestas. Pues resolver el examen junto con alguien es una forma de capacitar también, porque estamos garantizando de que están conociendo las respuestas que debieron haber colocado. Si yo veo que alguien en su prueba no tuvo los datos satisfactorios, yo puedo decir, miren, el día de mañana vamos a tener una pequeña reunión, incluso puede ser por Zoom si lo quieren hacer de manera no presencial, de manera remota. Vamos a hacer una pequeña actividad, vamos a resolver el examen que pasamos el día de ayer. Y hacemos y resolvemos y vamos juntos dando esas respuestas. Eso es un estudio dirigido y es algo que también sirve para poder capacitar. Otro es compartir un video. Si yo veo que alguien viene y me dice, mira, es que no pude o no agarrar el cuchillo de forma adecuada porque no sabía, buscar un video, incluso en YouTube, es una plataforma que tiene infinidad de conocimientos, infinidad de temáticas que yo puedo buscar un video de lo que sea y es totalmente gratis. Compartir el video de mira técnicas de corte y esto te va a ayudar a que puedas mejorar tu técnica de corte. Si quieres ir más allá y tienes la posibilidad de hacerlo presencial, pues haz una dinámica de demostración y observación. Yo demuestro cómo se debe hacer y luego cambiamos papel para que la persona lo aplique. Y eso también es una técnica de capacitación. Son situaciones que me van a ayudar a mí a fortalecer ese vínculo, porque quien le va a enseñar las situaciones, quien se está tomando el tiempo de capacitar, soy yo como líder. Quien está aportándole al desarrollo, soy yo como líder. Y luego, el último paso que queda en este proceso de capacitación es la verificación o medición del impacto de capacitación. ¿Y cómo se va a realizar? Pues acá lo podemos ver a través del DNC. El DNC que hice al principio me va a servir nuevamente para verificar. Si yo veo que alguien no agarra el cuchillo de forma adecuada, entonces puedo aplicar el proceso de capacitación y luego vuelvo a observar si lo está haciendo, si lo está aplicando. Si no lo está aplicando, puede verse una negligencia, por ejemplo, que no está atendiendo a las recomendaciones que se le están realizando. Si, por ejemplo, tenemos a alguien que a través de un monitoreo yo veo que no está atendiendo de forma correcta, que no está siguiendo los scripts, los protocolos de atención, puedo volver a hacer una escucha después del proceso de capacitación y ver si ahora está poniendo en práctica lo que estábamos hablando. Si yo, por otro lado, veo que
alguien hizo un test, ya resolvimos el test, ¿qué me queda? Volver a pasar el mismo test para ver si ese tiempo, esa sesión que hicimos para poder resolver el examen surtió efecto. Y eso es un proceso de capacitación bien estructurado y con pocos recursos. Y es muy efectivo, que son situaciones que yo puedo trabajar día a día con mi equipo. Y quizás en algún caso alguien me dice, mira, ¿y cómo puedo hacer? Porque yo realmente tiempo no tengo. Es por ello que te comparto situaciones que puedes aplicar. El poder involucrarlo a un video, a un blog, a un recurso externo que te permita compartirle la información, mostrarle cómo hacerlo, eso también te puede ayudar. Si yo tengo la posibilidad de ir a YouTube, copiar un enlace y compartirlo por WhatsApp, ese es un proceso de capacitación. La verificación, ¿cuál sería? Comprobar realmente que está observando, está viendo y está revisando el video que le estamos enviando. Entonces, esto es el proceso de capacitación. Hay empresas que buscan que las personas lleguen a alguna alianza con algunas instituciones y que esas instituciones puedan ser educativas como universidades, escuelas, universidades que puedan llegar a fomentar el desarrollo personal de las personas. Y ese vínculo que hacen entre las empresas pueden llegar a ser beneficiosos para las personas. Y otra pregunta que a veces surge, que me han dicho, mira, ¿y cómo puedo hacer o garantizar que la persona realmente aproveche esa información? Si nosotros queremos que las personas aprovechen la información, debemos aportarles el valor de realmente lo que necesitan aprender, lo que quieren y necesitan aprender. Si hay alguien que busca desarrollarse o que necesita desarrollarse en técnicas de corte, posiblemente no le interese mucho atender técnicas de atención al cliente. Espero darme a entender con esto. El poder hacer un DNC me ayuda a poder entender qué necesidades tiene y poder capacitar realmente en lo que necesita. Si hay alguien que no necesita esa capacitación o esa información, es muy probable que no le preste atención. Y eso es algo que garantiza la adherencia en los procesos de aprendizaje, que lleguen y lo aprovechen realmente. Algo que les pueda servir, que les sea útil, no solamente llegar y poder verificar que estuvo 8 horas en un curso, porque esas 8 horas realmente tienen que ser efectivas. Y eso es de los miedos que las organizaciones en ocasiones tienen. Este último paso es el punto clave o el paso clave para poder garantizar que la capacitación o los procesos sí tuvo efecto. Si yo quiero saber si realmente sirvieron esas 8 horas, tengo que verificar. Es probable que a ti en algún momento te haya tocado ya sea ir o enviar a tu equipo a capacitaciones de todo un día y pasan todo un día en el proceso de capacitación, una buena charla, una buena información. Pasaron 8 horas en ese día, fue tiempo operativamente muerto, pero al regresar al día de trabajo todo sigue igual. Si al día siguiente todo sigue igual y no hubo algo que realmente pudieran aplicar, entonces ahí es en donde el proceso se pierde y realmente hubo un tiempo muerto. Si yo puedo aplicar un proceso de verificación después de esas 8 horas y garantizar que realmente lo aprendieron y lo están aplicando, esa es la punta del iceberg que me va a hacer, ok, sí, hubo un factor de cambio y el proceso llegó a generar un cambio. Entonces, este es el proceso de capacitación. Son acciones pequeñas que generan muy grandes y positivos cambios. Luego de este proceso de capacitación, vamos a hablar de este siguiente proceso, que es el plan de carrera o plan de vida. Los planes de vida muchas veces los tienden a trabajar en personas que desean desarrollar capacidades. Realmente el plan de vida o plan de carrera se debe aplicar a cualquier escala. ¿Qué es realmente un plan de carrera o un plan de vida? El plan de carrera es desarrollar habilidades en la persona que pueden llegar a generar impacto en nosotros. Te doy un ejemplo. Haz de cuenta que tienes un gerente que tiene que generar un reporte semanal, pero en las últimas ocasiones te estás dando cuenta que realmente le cuesta generar ese reporte porque no sabe manejar la herramienta como Excel, por ejemplo. Entonces nosotros llegamos a desarrollar esa habilidad de trabajar con Excel y eso le va a ayudar a poder generar su reporte muchísimo más eficientemente, ¿no? Entonces ese desarrollo de una habilidad le ayuda a poder generar o implementarlo en el puesto de trabajo para generar mayor productividad. Espero darme a entender con esto. Con esto me estoy dando a explicar o estoy tratando de dar la idea que nosotros podemos trabajar ciertas habilidades en las personas porque en algún momento en nosotros también lo hicieron. En algún momento nosotros también fuimos
tuvimos que aprender ciertas actividades o ciertas habilidades o adquirir ciertas capacidades para poder llegar al día de hoy, a poder llegar a poder desarrollar nuestra función de líder. Entonces eso va a impactar. A veces en este tipo de situaciones puede llegar a surgir esa inquietud. Mira, ¿y qué pasa si yo le dediqué tiempo, trabajé con ellos y les enseñé a usar Excel, les enseñé a usar esto, les expliqué esto, los desarrollé muy bien, pero al final se fueron? ¿Qué suele pasar? Mira, es que se fueron. Pues realmente ese valor que tú aportaste fue lo que realmente llegó a generar tu don como líder. Si ellos se fueron, posiblemente es porque aprendieron algo, pero te hago una pregunta diferente. Acá te están preguntando, ¿qué pasa si invierto en capacitarlos y luego se van? Pero ¿qué pasaría si te cambio la pregunta? ¿Qué pasaría si no lo hago, si no invierto en capacitarlos y ellos se quedan? Posiblemente todo va a seguir estando igual, no va a haber ningún cambio. Si yo me tomo el tiempo de mejorar a mi equipo, en mi equipo va a mejorar, posiblemente va a mejorar tanto que va a superar las expectativas que tiene y va a tener una mejor oportunidad. Pero si yo no me esfuerzo en poder desarrollarlo, no voy a tener un cambio. Y si se van, realmente no va a generar ningún valor, no va a llegar a generar nada. Entonces, realmente esto es lo que nosotros buscamos con un plan de carrera, poder desarrollar capacidades, habilidades en otras personas, competencias que puedan llegar a servir y hacer impacto en el día a día, en el día de trabajo. Al final volvemos al factor o al principio del liderazgo bíblico que hablábamos al inicio, de gracia recibiste, de gracia da. Si en algún momento lo hicieron contigo, es el momento que como líder tomes la batuta y hagas lo mismo para poder fortalecer. Y esto nos lleva al siguiente factor, al siguiente proceso. Espero con esto estarme dando a entender. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer antes de pasar al siguiente factor? ¿Qué acciones puedo hacer, Guillermo, para poder generar ese plan de carrera? Yo no puedo venir y tener la posibilidad de pagar una universidad o una escuela para que mi equipo pueda llegar a desarrollarse. Vuelvo a tomar esos recursos valiosos que el Internet nos ofrece. Ahora en esta temporada que todos estuvimos con esta situación de la pandemia, pudimos abrir muchas puertas en la tecnología en donde pudimos descubrir mucha información a través de un blog, a través de un tutorial, a través de muchos canales que me permitan a mí adquirir información y que pueda compartir con otros, y eso puede llegar a ser algo muy positivo para el desarrollo de las personas. Incluso con el auge de la tecnología y con todo lo que la pandemia llegó a bloquear en algún punto, llegó a abrir otras posibilidades como cursos online, cursos de cualquier o infinidad de temáticas, plataformas de aprendizaje que pueden llegarse a utilizar como Udemy, Hotmart, Creana, infinidad de plataformas de aprendizaje que te pueden permitir aprender múltiples áreas y múltiples disciplinas. Entonces, algo que puedes utilizar y que puede ser de muy poco recurso y que puede ser muy valioso. Así que espero estarte aportando y que esto te pueda ayudar para poder compartir y desarrollar a tu equipo. ¿Qué puedo fortalecer con esto? Pues este principio de liderazgo. Y esto me lleva ahora sí al siguiente factor, que es el plan de sucesión. ¿Qué es el plan de sucesión? Es poder preparar a alguien para poder ascender o bien optar a otro puesto. Si en algún momento tú estuviste optando por el puesto que tienes como líder dentro de tu misma organización, podrás comprender que el proceso es un crecimiento. Pero si tú en algún momento no tuviste la buena fortuna de que alguien te preparara para ese salto, para ese crecimiento, es esto realmente lo que te va a ayudar a obtener resultados. ¿Y cómo me va a ayudar a obtener resultados? ¿Qué pasa si yo subo? Hagamos de cuenta que tienes la oportunidad de volver a subir, que ahora estás en un mando medio y subes a una gerencia, que estás en una jefatura y subes a una gerencia, o que realmente deseas ahora ser el líder y dueño de tu propia empresa. ¿Qué pasa si tú subes, pero no hay nadie preparado para poder cubrirte? Si tú subes y te tienes que enfrentar con tu equipo de trabajo que no tiene la experiencia, que no está adecuadamente capacitado, entonces vas a tener que doblar esfuerzos aprendiendo las situaciones de tu nuevo puesto y enseñándole a tu equipo a que pueda desarrollar tu anterior puesto de trabajo. Cuando un plan de sucesión lo que busca es anticiparse a esto, poder involucrarse con el equipo, explicarle algunas tareas que puedan ayudar a facilitar el proceso de aprendizaje posterior. Muchas empresas lo que usan es
diferentes nombres. Pueden llamarle escuela de líderes, semillero de líderes, que tengamos un equipo consolidado de personas que ya estén preparadas para poder subir. Yo puedo tener un equipo, capacitar a ese equipo y cuando yo tenga la oportunidad de subir, decir, ok, esta persona ya está preparada, pueden tomarle acá o pueden decirle esto y puedes anticiparte. Y esto te va a ayudar mucho, porque si no te vas a tener que enfrentar a lidiar con personas que no están capacitadas para poder desarrollar tu posición anterior. Y eso puede llegar a ser o a representar un estancamiento en resultados. Ahora, esto también llega a generar el principio bíblico del que hablábamos, así que por sus frutos los conoceréis. Si tú quieres ser un buen líder, si tú estás en una posición y quieres sobresalir como líder, tienes que generar más líderes. Un líder que genera más líderes es realmente alguien que pueda llegar a ser un referente en ámbito de liderazgo. Tú quieres ser un líder, desarrolla líderes. Si tú quieres ser una persona que solamente trasciende de puesto, puedes seguir en la misma línea en la que actualmente muchas de las organizaciones se están enfrentando. Y esto realmente, el poder desarrollar más personas, va a ayudar a poder generar mayor involucramiento y mayor compromiso y motivación en las personas. Si tú te topabas con muchas personas que se encontraban desmotivadas porque no crecían, que pasaban muchos años en el mismo puesto, teniendo mucho conocimiento, pero muy estancados, esto puede ser algo muy bueno o positivo que puede generar ese cambio mental. Esa estructura se puede romper a través de un buen desarrollo. El poder generar o fomentar el crecimiento va a ayudar muchísimo. Hay muchas empresas que buscan, y no digo que esté mal, que buscan talento de fuera, personas que vienen de fuera. Y está bien porque tienen experiencia, pero no conocen el tema interno, los procesos internos, la cultura de la organización. Si yo tengo personas adentro que pueden ser muy buenos líderes, que pueden llegar a aportar muchísimo valor, muchísimo talento dentro de la organización, ahí estamos optimizando tiempo porque la curva de aprendizaje se reduce. Ya no tienen que aprender todo el proceso, la cultura y eso se va a minimizar. Solamente vamos a enfocarnos en pulir esos engranajes para que puedan llegar a acoplarse de la mejor manera en el puesto de trabajo que están cubriendo. Y esa es realmente la función de este proceso de plan de sucesión. Por último, para poder asentar ya este último proceso realmente es el match de todo lo que acabamos de hablar y es la gestión del desempeño. Un desempeño que se gestiona es un desempeño que se puede mejorar. Si yo tengo una medición del desempeño y quiero saber si realmente está bien o no, entonces ese es el proceso que debemos aplicar. Y así es que la empresa tiene procesos grandes, tienen procesos que anualmente, semestralmente, cada 6 meses hacen una evaluación del desempeño. Pero el proceso de gestión del desempeño va más allá de medir. Yo puedo pasar una encuesta, pero si esa encuesta o esa evaluación solamente me arroja una nota y no me genera acciones que puedan mejorar el desempeño, realmente no me funciona o no me es funcional solamente medir. Si tú quieres saber realmente algo, si tú quieres saber si estás mal físicamente, vas al médico, pero ir al médico no te va a sanar. Ir al médico no te va a cambiar el nivel de salud. Hasta que el médico te da una receta y empiezas a tomar la medicina, el medicamento va a generar cambios en tu cuerpo. Es lo mismo con el desempeño. Hasta el momento en que nosotros lo gestionemos y no solamente lo midamos, es que se van a producir esos cambios. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este desempeño? Y voy a traer a tu mente nuevamente esta imagen. Si recuerdas, hablábamos de yo haciendo algo por voluntad propia y yo recibiendo órdenes. Y esto enfocaba, y te hago la pregunta, si recuerdas cuál era la diferencia entre la actitud y el comportamiento. Si tú recuerdas cuál era, te felicito. Si no, vamos a reforzarlo entonces. Hablamos que la actitud era el nivel de pensamiento y el comportamiento eran las acciones que generaban, que muchas veces van ligados. Si yo no quiero hacer algo, posiblemente me tope algo como esto, en donde las personas realmente no quieran hacer algo y lo van a hacer mal. Pero la gestión del desempeño se enfoca en cambiar esto, que aunque la persona no quiera hacer esto, termine haciéndolo. Si la persona quiere hacer una pared mal hecha, pero la gestión del desempeño va a orientarlo, aunque la quiera hacer mal hecha, la haga bien. Y eso es realmente lo que buscamos con la gestión del desempeño. Pensamiento lo vamos a dejar de lado. El pensamiento se va a ir dando poco a poco. El comportamiento, las acciones es en lo que me voy a enfocar en este punto.
Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder cambiar ese comportamiento aunque en la actitud le diga o le dicte otra cosa? Hay acciones que permiten realizar esas situaciones. Yo lo que voy a enfocarme, y soy muy redundante, repetitivo, y hago mucho énfasis en esto, en las acciones, porque es realmente lo que yo quiero. Si tú quieres que tu productividad aumente, no te enfoques en cambiar la mentalidad de tu equipo. Te vas a cansar y te vas a frustrar. Cambia las acciones, cambia las acciones, cambia las acciones. ¿Cómo cambias las acciones? En base a un proceso o un plan de gestión de desempeño. Primero, lo que debemos hacer para poder generar un proceso de gestión de desempeño es fijar objetivos. Si yo le digo a mi equipo, mira, tienes que llegar a ese punto, entonces yo estoy fijando el objetivo al que quiero que lleguen. Sí, pero es que yo quiero ir para allá. Sí, pero tú tienes que llegar a este punto. Ah, ok. Entonces, aunque no quiera irse para acá, tiene que hacerlo. Ese es el proceso de gestión del desempeño. ¿Qué es lo que voy a hacer si yo le digo, tienes que ir acá? Pero yo miro que durante el proceso empieza a desviarse, entonces empiezo a evaluar el desempeño. Si yo quiero evaluar el desempeño, empiezo a observar, empiezo a medir y aquí puedo empezar a aplicar procesos de DNC, por ejemplo, y empezar a ver cómo está el rendimiento de esa persona, si se está desbocando del camino y poder hacer algo que le ayude a generar un cambio a través de retroalimentación, de ese feedback. Pero imagínate tener un método que te ayude no solamente a decirle que está mal o decirle, mira, esto lo estás haciendo mal, sino decirle, mira, esto lo puedes cambiar y que la persona en el proceso quiera cambiarlo. Imagínate tenerlo, eso es posible. El poder generar ese proceso de no solamente medir, sino poder generar esos cambios es lo que va a marcar la diferencia. Y cuando yo ya le dije, mira, tienes que hacer esto, y observe que realmente lo está haciendo, y si no lo está haciendo, pues volverlo a encarrilar. Tengo que redefinir en este proceso de retroalimentación, tengo que volver a repetir el proceso y volverle a recordar los objetivos. Yo sé que quieres irte para allá, pero recuerda que tienes que ir para acá. Ese es realmente el proceso de gestión del desempeño. Fijo el objetivo, veo, verifico, evalúo que esté cumpliendo los objetivos, el desempeño como tal, y brindo ese feedback, esa retroalimentación que pueda generar ese cambio para poder volver a redefinir objetivos. Espero que esto te esté haciendo mucho clic, que te esté ayudando mucho para poder generar ese cambio. No solamente se basta con poder medirlo, evaluarlo, sino poder generar cambios. Hago mucho énfasis en la retroalimentación, que es el proceso que puede generar ese factor de cambio. Ahora, cuando estamos en el proceso de gestión del desempeño, ya vimos cómo un DNC, por ejemplo, puede aportar muchísima información. El proceso de gestión del desempeño puede no solamente enfocarse en cambiar las actividades, sino que puedes enlazarlo con otros programas como la medición de clima laboral. ¿Cómo puedo yo saber o utilizar la gestión del desempeño para poder medir el clima laboral? Si tú en la evaluación, en el formato de evaluación del desempeño, puedes medir el nivel de trabajo en equipo, entonces ahí puedes ver la sinergia de grupo. Es algo que te aporta también a saber cuál es realmente la sinergia que tienen y puedes saber el clima laboral. ¿Okay? Otro es el DNC. Si yo quiero saber realmente los resultados de todo lo que evalué, me están reflejando que hay factores como por ejemplo la entrega de reportes. Entonces dice, la entrega de reportes está bajo. Entonces ese es un punto que puedo reforzar. Si yo digo, ok, el trabajo de él está muy bien, la responsabilidad, el factor de responsabilidad, entonces puedo aplicar un taller de responsabilidad y acciones de responsabilidad y poder trabajar o capacitar en la cultura laboral. Es algo que puedes aplicar. O en el caso del plan de carrera y plan de sucesión, ¿por qué me puede servir a mí la gestión del desempeño para el plan de carrera y plan de sucesión? Porque en el plan de carrera, si recordamos, era desarrollar habilidades. ¿Cómo voy a saber qué habilidades desarrollar en base a los resultados que una evaluación de desempeño me lance? Si me están indicando que realmente no conoce o no puede o no conoce realmente cómo desarrollar sus tareas, sus actividades, entonces puedo desarrollarlo a través de un blog, a través de un video tutorial, etcétera. Y por último, el plan de sucesión. Yo puedo amarrarlo y decir, mira, tienes un muy buen potencial. Si logras aprobar las últimas 3 evaluaciones del desempeño, estoy seguro que puedes optar para poder ascender. Es algo que también podemos enlazar. La gestión del desempeño realmente es un proceso que va a enriquecer mucho la productividad y el alcance de objetivos.
Aunque las personas no quieran hacerlo, empiezan a generar ese cambio. Aunque las personas no quieran hacerlo, empiezan a dar resultados. Y conforme van dando resultados, le van agarrando el gusto y los dan por sí solas. Y ese es el enfoque que queremos con la gestión del desempeño. Ahora acá la pregunta realmente es, ¿qué es el desempeño óptimo? ¿Cómo saber que el desempeño se está ejecutando de la manera correcta? Pues vamos a ver este principio bíblico del desempeño, que es, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Esto es realmente lo que me determina si el desempeño es óptimo. Cuando yo logro que a través de trabajar el desempeño con las personas, a través de trabajar esas tareas que pueden ser mejoradas, empiezan a agarrar ese gusto y empiezan a aplicarlo de manera correcta. Y este principio realmente es lo que me va a marcar el match de la gestión del desempeño. Saber que las personas están haciendo lo que están haciendo porque quieren hacerlo. Aunque al principio no lo querían, ahora ya les gusta hacerlo, ya quieren hacerlo. Incluso motivan a otros a hacerlo. Y este es el proceso de gestión del desempeño. Ahora aquí surge otra inquietud. ¿Te gustaría desarrollar realmente una gestión del desempeño? Imagínate poder tener a ese equipo comprometido. Imagínate poder dar esa retroalimentación positiva y que no solamente en esa retroalimentación puedas decir esto no está bien, sino poder hacer que la persona en esa retroalimentación quiera hacer las cosas. Pues nosotros queremos ayudarte. Realmente mi intención es poder ayudarte. Espero que hasta acá estemos teniendo la mayor cantidad de información posible que te esté sirviendo mucho para poder aplicarlo de inmediato. Si es así, quiero presentarte parte de la ayuda del proceso de proyecto de Personal Development, es poder ayudarte en esa gestión del desempeño a través de un programa denominado Gestión del Desempeño Menos es Más. El proceso de gestión del desempeño Menos es Más es un programa completo en donde no solamente te mostramos sesiones como esta, sino vas a tener un proceso y un sinfín de herramientas para poder no solamente conocer el nivel de desempeño de tu equipo, sino poder cambiar esos resultados. El proceso de gestión del desempeño, cuando eres parte del proceso de Menos es Más, tienes beneficios increíbles para poder hacer o generar esos cambios. El programa está basado en 3 factores, en clases presenciales, en clases pregrabadas, en donde se te va a mostrar una serie de factores o de puntos que te ayudarán a poder desarrollar el programa, el plan, para que puedas echarlo a andar. Vas a tener herramientas para poder aplicar y gestionar el desempeño de tu equipo y aparte vas a tener asesorías personalizadas. Vamos a tener acompañamiento. Voy a estar contigo desarrollando ese programa, ese proceso de gestión del desempeño. No solamente vas a tener este tipo de información, sino que esto vas a estar hasta el momento en que tú estés ya con tu equipo explicando y replicando estas acciones y te empieces a obtener resultados, vas a estar junto conmigo trabajando de la mano y te voy a ir llevando hasta obtener esos resultados. ¿Qué es lo que obtienes realmente en este proceso? Y quiero mostrártelo. El pensum del programa es que vamos a través de clases a hablarte de los beneficios de gestionar el desempeño más a profundidad de lo que acabamos de hablar. Vamos a ver y te voy a mostrar cómo definir esos objetivos a los que tienes que llevar o apuntar a tu equipo. No solamente decirlo de manera superficial, sino una técnica y una metodología muy útil y efectiva para poder fijar esos objetivos. Luego vamos a hablar del proceso de evaluación y de gestión del desempeño, en donde te voy a mostrar y te voy a ayudar a que puedas estructurar ese plan, que tú tengas las fechas y sepas quién es, cuándo, cómo y qué medir y cómo analizar esa información. Y luego te voy a mostrar esa técnica para poder retroalimentar y dar ese feedback efectivo, algo que yo llamo retroalimentación positiva. Imagínate no solamente conocer el nivel de eficiencia de tu equipo, sino poder retroalimentarlo sin tener que sufrir con roces, sin tener que sufrir con esos choques que a veces se dan, esos endurecimientos que se dan que impiden que el cambio se produzca. Imagínate que tú estás hablando con tu colaborador, con tu miembro de equipo y evitar esos roces, esas confrontaciones. El proceso de retroalimentación positiva es un proceso que te ayuda no solamente a conocer qué es lo que se debe mejorar, sino a proponer los factores de cambio. Y no los propones tú, sino es la persona que genera ese gusto por hacerlo, que empieza a aportar esas posibles soluciones. ¿Qué te imaginas
haciendo con este proceso. Es algo que te ayuda increíblemente. Aparte de esto, vamos a hablar acerca de acciones prácticas que te ayudan a poder evaluar. Te voy a mostrar cómo evaluar, cómo generar una evaluación del desempeño y aparte de eso, cómo analizar esos resultados. Dentro de este proceso, lo que recibes también son plantillas. Te voy a regalar en este proceso una plantilla para que aprendas a definir esos objetivos. Te voy a regalar también una plantilla para que puedas estructurar el plan, que puedas saber quiénes van a ser los involucrados, definas fechas, empieces a saber en qué momento debes empezar a evaluar, cuándo debes empezar a retroalimentar, y esa plantilla te la voy a regalar en este proceso de gestión de desempeño menos es más. Además, te voy a compartir mis formatos de evaluación, formatos que he aplicado en diferentes organizaciones y con diferentes personas quienes ya forman parte de este programa, y los formatos de análisis y seguimiento para que puedas conocer parte del análisis del DNC que te ayude a mejorar los resultados de tu equipo de trabajo. Y en las asesorías que recibes conmigo vas a aprender todo lo que hemos visto en las clases grabadas que te voy a compartir del pensum del programa. Vas a tener una práctica, vas a generar acciones prácticas, aprendizaje, vas a recibir retroalimentación de los avances que vayas realizando a través de los ejercicios que vamos a plantearte y puedes resolver todas las dudas e inquietudes que tengas. Cualquier situación con la que te enfrentes en el proceso, cualquier tropiezo que puedas llegar a tener, con gusto te voy a ayudar en esas asesorías que vamos a tener. Y al final pues vas a tener el acompañamiento completo de mi parte hasta el momento en que llegues a desarrollar y aplicar el plan. No solamente en el proceso en que lo vas a crear, sino en el momento en que ya lo estás aplicando. Imagínate que yo te voy a llevar de la mano a crear el plan y te voy a ayudar a llevarlo no solamente al momento de que ya lo tengas estructurado, sino cuando ya empieces a ver resultados. Es algo que realmente te va a aportar muchísimo valor. Este proceso, normalmente, todo lo que acabas de ver que incluye el programa, habitualmente ha sido valorado la primera parte del programa con las clases pregrabadas en un costo de $130. Las herramientas han sido evaluadas en $200 y la asesoría personalizada por todo el tiempo que se invierte, porque no son asesorías de un solo día, sino son asesorías constantes semanales, en donde han sido valoradas en $570. Estas asesorías ascienden a un valor de $900. Sin embargo, eso no es lo que tú estarías pagando. Tú estarías pagando un superprecio único de $79,99 y vas a tener acceso a las clases pregrabadas de por vida en una plataforma segura en donde tú puedes acceder desde el momento en que desees, desde el momento en que hagas la cancelación o el pago, la inscripción, tú vas a tener acceso inmediato a esas clases y esas clases las vas a tener de por vida. Si tú lo contratas o adquieres mi asesoría el día de hoy, desde el día de hoy empiezas a tomar acción con esas clases y te pondrás en contacto conmigo. Vamos a definir inmediatamente las acciones a poder continuar las asesorías, el plan estructurado de desarrollo de acuerdo a tu necesidad, qué días te quedan mejor, cuándo nos reunimos, de qué forma, a través de la plataforma que vamos a trabajar, y empezaremos a desarrollar y a fortalecer con mayor detalle ese liderazgo. Es un proceso que realmente te ayudará no solamente a poder conocer la capacidad de tu equipo, sino a mejorar y optimizar ese equipo de trabajo. Y hay muchas personas que ya han tomado acción y han formado parte de esta comunidad de menos es más. Realmente la intención de Personal Development es esto: un programa completo en donde no solamente recibes clases, recibes herramientas y recibes acompañamiento total por un único precio, un super precio de $79,99, y obtienes el acceso a la plataforma de las clases pregrabadas de manera ilimitada. Así que antes de que puedas terminar y decidirte, quiero compartir también contigo algunos comentarios y testimonios de personas que ya han tomado esta sesión y este programa de gestión del desempeño menos es más. Quiero compartir contigo dos casos de éxito que han formado parte de la gestión del desempeño menos es más. Este programa es como un salvavidas. Trial version. Lo siento así porque la verdad me caíste como que tenía que ser. Me gustaría
pues contarle un poco mi historia o mi experiencia con personal development. La verdad que me encantó formar parte de ese grupo de crecimiento, tanto personal como profesional. Creo que la gestión de desempeño fue como anillo al dedo. Me ayudó demasiado a comprender, a poder validar cuáles son esos detalles que podemos compartir con nuestros equipos de trabajo, que podemos implementar en nuestro día a día. Creo que este caminar o este ir de la mano con Guillermo López ha sido lo máximo. Ha sido una de mis mejores inversiones. De hecho, creo que yo soy la que te bendiga por todo el aprendizaje, por toda la paciencia, por ese paso a paso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alma Castillo y los saludo con gusto desde México. Mi experiencia con Personal Development ha sido fundamental para el desarrollo profesional. El programa de gestión del desempeño ha sido clave para poder entender los procesos dentro de las organizaciones y cómo poder implementar esta evaluación. Muchas veces en las organizaciones se olvida sobre la gestión y la importancia que tiene en el desarrollo de las personas tomar en cuenta el desempeño de cada uno de ellos. Por lo tanto, lo que ofrece Personal Development, la verdad es que ha sido fundamental y es un elemento clave dentro de las organizaciones para poder obtener el éxito deseado. Sin la gestión del desempeño realmente vuelve más complejo y más complicado el tema de la medición y de la eficacia y eficiencia que requieren las organizaciones para poder realmente lograr el objetivo deseado. Por lo tanto, mi experiencia ha sido un éxito, mi experiencia ha sido muy satisfactoria haber conocido a Personal Development, haber trabajado con ellos, haber trabajado en la gestión del desempeño y poder tener los elementos fundamentales para poder llevarlo a cabo en cualquier organización. Muchísimas gracias y les deseo el mayor de los éxitos. Bien, así como has visto, tanto con Sumaikira, con Alma y con muchas personas más con las que hemos podido trabajar, esta gestión del desempeño les ha ayudado y les ha abierto la posibilidad a muchas personas para poder optimizar los recursos, esos recursos humanos que muchas veces tienden a ser un poco tedioso, complicado trabajar y poder controlar todos esos indicadores que acá vimos. Si te han interesado, si quieres formar parte de esta comunidad y quieres que pueda apoyarte, ayudarte, llevarte de la mano hasta poder generar ese cambio con tu equipo, en la parte de abajo de este video vas a encontrar dos botones. El primer botón te va a ayudar a poder contactar conmigo directamente a mi WhatsApp. El botón verde te ayudará a contactar conmigo en el WhatsApp y si lo prefieres, el botón celeste te enlaza a mi cuenta de Telegram. En las dos opciones yo te voy a estar atendiendo, te voy a poder compartir y daremos paso al proceso para que puedas obtener de manera inmediata el acceso a las clases pregrabadas y definir el proceso de trabajo. Espero que esta información te haya sido de muchísima utilidad y espero verte y ayudarte a poder obtener esos resultados que tanto deseas obtener. Te agradezco nuevamente por poder permitirme ser parte de ese desarrollo personal y poder ayudarme a poder generar esa llave que realmente busca generar cambios de éxito a través de gestión del desempeño. Menos es más. Espero poder aportarte muchísimo más valor, espero ver tu comunicación, espero platicar contigo, conocerte más a fondo y poder generar
esa llave para poder conquistar cualquier área de tu vida. Te agradezco el tiempo y nos estamos viendo en una futura ocasión. Bendiciones.